Jesucristo, Señor. Solo hay dos: cielo e infierno, salvación o condenación, Dios o Satanás, muerte eterna o vida eterna. No hay más. Dos opciones. Tú decides. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Dos opciones. Tú decides. Y lo hago pensando que al final usted está en condiciones de saber realmente dónde está y qué es lo que ha decidido en su vida. Mirando las Sagradas Escrituras, Dios no dio más opciones. Cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto, Él le dio dos opciones. ¿Cuáles fue? Si no comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a vivir. Pero si comen, ¿qué? Van a morir. Solo dos opciones. ¿Y el hombre debía de qué? ¿De qué? Decidir. Porque me han puesto dos opciones. De todos los frutos que produce los árboles que están en el huerto, ustedes pueden comer. Pero hay un fruto o un árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ustedes deben de saber que el día que de él coman, ciertamente moriréis. Dios les coloca dos opciones. Ellos son inteligentes y deben de escoger entre esas dos opciones: comer y morir, o no comer y vivir. Y lo dejó a su voluntad, porque a Dios le agrada que las personas hagan su voluntad, no porque se las impongan, sino porque el hombre, en su capacidad de razonar, establezca las diferencias y al final saque una conclusión en el sentido de qué es lo que más me conviene. A mí me encanta Dios por eso. Seguro que Dios pudo obligar al hombre, ¿o no? Sí, Él le dio una orden al sol y ahí está. A la luna y ahí está. Al mar y ahí está. A los árboles y ahí está. Así que Dios pudo obligar al hombre. Pero Dios, en su infinita soberanía y amor, gracia, misericordia, en todo lo que usted pueda pensar acerca de lo bueno, de lo grande, de lo maravilloso que es Dios, le plació dejar al hombre para que él decida. Él un día, estando entre el pueblo, les dijo: si alguno quiere, hay dos posibilidades: tomar la cruz y seguirle, o renunciar a la cruz y no seguirle. A Israel le dijo: he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. ¿Cuántas opciones? ¿Cuántas? Dos. Y ustedes deciden. Ustedes deciden. Pero además da un consejo adicional: escoged el bien para que viváis. Sin embargo, ellos, enceguecidos en sus propios intereses, optaron ¿por qué? Por tomar la opción menos favorable. Y cuando ese fenómeno se da, pues toda decisión trae consecuencias. Yo siembro un árbol y espero el fruto, pero si no lo siembro, pues muero de hambre. La tierra da, pero yo tengo que sembrarla, tengo que tomar la decisión. Es importante que a partir de este punto comprendamos que no existe el destino, cada uno lo hace, porque en la voluntad de Dios está que usted sea feliz, tenga vida eterna, no sufra, esté bien, disfrute de sus gracias. Esa es la voluntad de Dios. Pero me deja a mí para que yo escoja el estar bien o el no estar bien. En la profecía leemos: he aquí los males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles fueron? Uno, dejaron a Jehová fuente de agua viva, que era la opción buena, y se fueron a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Solo hay dos: cielo e infierno, salvación o condenación, Dios o Satanás, muerte eterna o vida eterna. No hay más. Y estaba haciendo yo un repaso en las Sagradas Escrituras y encontré testimonios registrados que muestran lo complejo que es el hombre a pesar de toda la oportunidad que tiene. Así dijo Jehová, que paraos en los caminos
mirad, preguntad por la senda antigua. Ese es el consejo de Dios. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Y qué más? Y andad por él. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijeron ellos? No andaremos. Tenían dos opciones: andar por la senda antigua, recuperar el camino, encauzarse para tener bien, o seguir descarriados. Y ellos optaron lo malo. Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y habían solo dos opciones. ¿Cuáles? La luz o las tinieblas. Y ellos amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Mire, qué bueno que los que hoy pueden escuchar esta enseñanza tengan en cuenta que delante de nosotros están solo dos posibilidades y que nadie debe decidir por usted. Ese cuento de que mi viejito tiene 80 años y ya no ve, y ya no oye, y ya no entiende, pero yo quiero que lo bautice. No, usted no puede decidir por él. Él tuvo tiempo suficiente para decidir. En el reciente pasado, me han llamado de algún lugar del país para pedir una asesoría, una orientación. La orientación que yo les doy es: ellos deben de casarse o deben de separarse. Una de las dos, no hay más. Deben de casarse si quieren bautizarse, o deben de separarse si quieren bautizarse. Pues resulta que han traído a una de las personas a Bogotá que está enfermo, lo internan o le internan en el hospital, y no me vuelvo a dar cuenta como hasta los 4 o 6 meses, creo yo. Me llaman una mañana desesperados: pastor, que si puede bautizar a fulana de tal, pero es que ya ella no puede moverse, no puede salir de aquí del hospital, no hay forma, pero quiere bautizarse. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. Y espera cuando ya no oye, ni ve, ni entiende, para pensar que sí se puede bautizar. Hermano, haga lo que sea posible. No puedo hacer nada. Allá no la dejan bautizar, porque no hay donde bautizarla. No la pueden traer aquí, ni la pueden sacar del hospital. Ella tuvo tiempo. Ella pudo decidir. Ella tuvo delante de sí solo dos opciones. ¿Cierto? Me caso, me bautizo y me salvo. O renuncio a esta vida de pecado, me abro definitivamente y me resigno a morir, pero con Dios. Y ella prefirió su viaje de carne y de hueso, que al final le tocó dejar. ¿Por qué no reaccionar de verdad? Recuerdo a Jesús un día, se ubica en una parte alta, Jerusalén queda allá, y hace un lamento: Jerusalén, Jerusalén. Yo me imagino a Jesús llorando, corriéndole lágrimas por sus mejillas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Tenían dos opciones: estar bajo el abrigo de Dios o bajo las consecuencias del pecado. Y ellos prefirieron la segunda. Un día Jesús dijo: hay dos caminos. ¿Cómo son esos dos caminos? Hay uno que es ancho, espacioso. Es que me encanta cómo es Dios como de simple para que la gente entienda. Hay un camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición, y advierte las consecuencias que tiene de ir por ese camino. Pero hay otro camino que es angosto, que lleva a la vida eterna. Así que ahí está para que usted escoja. Y entonces eso está hoy delante de los que están aquí conmigo, de los que están a través de las redes sociales, del que va por la calle, cualquiera que sea. Sin embargo, la gente opta por el camino que ancho, espacioso, que lleva a la perdición, y que muchos son los que van por ahí. La gente dice: ese es el que me gusta. Seguro que Dios pudiera impedirlo, ¿o no? Claro. Cuando Balaam fue a maldecir al pueblo, Dios dijo no, y no lo pudo maldecir. Y cuando abrió la boca para la maldición, Dios convirtió la maldición en bendición. Así que Dios puede, pero ¿por qué no lo hace? Porque deja que yo decida. Y es ahí donde usted y yo somos responsables de lo que nos depare el inmediato futuro y la eternidad. Porque solo usted y yo podemos decidir por usted y yo, porque lo único que se necesitaba para ser felices aquí y ser felices en la eternidad ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados.
Alaba el nombre de Cristo. Aleluya. Hermano, ¿cuántas veces vemos esas dos opciones? Hoy usted sale de aquí y se encuentra con las dos opciones: de quedarse en la casa o venirse para el culto, de ir a pecar o venir a adorar a Dios, de hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Pero algo sí debe de quedarle claro al cristiano y a quien escuche esta enseñanza: Dios quiere una de esas dos decisiones. Mirando el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que les dice Dios? Por cuanto no eres frío ni caliente, que son las dos opciones. ¿Qué pasa? Si no tibio, ¿qué? En Dios no existe punto intermedio. No se puede ser medio cristiano o medio mundano. ¿Eres cristiano o no lo eres? ¿Vas para el cielo o vas para el infierno? ¿Amas a Dios o sirves a Satanás? Pero no puedes estar en un lugar intermedio. Y el llamado hoy de parte de Dios es a que hagáis el bien. ¿Para qué? Para que viváis. Vea, hermano, no hay mejor manera de que usted le explique al mundo el por qué el mundo está como está. La gente cuestiona a Dios, la fe cristiana. Si Dios es bueno, si Dios sabe todo, si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué permitió que el hombre pecara? Bueno, porque Dios no tiene una fábrica de muñecos. Gente inteligente fue lo que Dios creó. ¿Cómo es que dice el Salmo 8? ¿Le has hecho un poco menor? Léela en la Naca Colunga: un poco menor que Dios, dice el Salmo 8. Refiriéndose sencillamente a que el hombre es eterno a partir de un principio. Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Pero que la inteligencia de la cual Dios ha adoptado al hombre es tan grande, tan amplia, tan capaz, que puede decidir ser salvo o no serlo. Por eso no se puede justificar que una persona se pierda, se condene, con el argumento de que Dios lo tenía para condenación. Que si Dios algún día me llama, que si en el plan de Dios estoy para salvarme. No, es que no se trata en el plan de Dios, porque el plan de Dios ya fue hecho. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los pecados de los creyentes, sino por los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Porque su gracia se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos hombres? Todos. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y entonces, ¿por qué se pierde la gente si tiene toda esa posibilidad? Porque ellos no saben escoger. Y ahí es donde el salmista un día mira en su entorno, ve maldad por toda parte y se da cuenta de la belleza que es estar en la presencia de Dios. Y dice: ante las dos ofertas, escojo estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Pablo decía: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. ¿Cuántas veces nosotros damos pasos en falso sabiendo que no se puede? ¿Les ha pasado? Hacemos cosas que no debemos hacer, conscientes que no las debemos hacer. Y luego tenemos la dificultad, el dolor, la tristeza. Y cómo quisiera devolver el tiempo. Y si yo volviera a nacer. Y si tuviera otra oportunidad. Pero sucede que el tiempo no se compra en el supermercado. El tiempo pasa y no vuelve. Por eso hemos de oír hoy la voz de Dios que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y además hay una convocatoria: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque se es necio o se es sabio, se es salvo o es condenado, estás vivo o estás muerto, eres de Dios o eres de Satanás. Jesús en el Evangelio según San Juan hace alusión acerca de dos familias: los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Dios: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dios dijo: nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham. Un padre tenemos que Dios dijo: si fueras de Dios, a mí me escucharíais. Vive en su proceder como esposo, como padre, como madre, como hijo, como ciudadano, como cristiano. Usted solo tiene dos opciones: hacer lo bueno o hacer lo malo. Consciente que si hace lo bueno, pues ya usted sabe cuáles son los resultados.
Tendrás paz, tendrás esperanza, andarás tranquilo, tu conciencia no te acusarás, te acostarás, dormirás seguro, vivirás bajo el abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Jehová será tu guardador, tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Él guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Pero si escoges el otro camino, entonces los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ese es el escenario de hoy. Uno ve las multitudes y uno mira cómo todos los días la gente está maquinando, está procesando información para lo malo. ¿De qué manera puedo hacer daño? ¿De qué manera puedo satisfacer mis propios deseos? ¿De qué manera puedo experimentar? ¿De qué forma puedo salir de la rutina? Dicen ellos. Y por eso el mundo va de mal en peor, porque los hombres malos van de mal en peor, y los impíos son como el mar en tempestad, que no se calman, y no hay paz para los malos, dijo mi Dios. Ahí tienen las dos vertientes. Esa que está dispuesta a entregarlo todo, a perderlo todo, a renunciar a todo, para obtener lo más grande, lo más valioso, lo más sublime, lo más santo, lo más maravilloso que un peregrino en la tierra puede alcanzar, que es el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la estadía eterna con Dios. O la otra tendencia, que es malo y más. ¿Cómo fue que dijo el profeta? Hay de los que descienden a Egipto para buscar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo de pecado a pecado. Y eso que pasa ya no es porque Dios lo quiera, es porque el hombre lo quiso. Dios le dio libre albedrío al hombre para que el hombre decida. Aquí Pablo escribe en la carta a los Gálatas y dice: no os engañéis. ¿Qué pasa? Dios no puede ser burlado. ¿Y qué explica? Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cegar. Si siembra para la carne, ¿qué va a cosechar de la carne? Corrupción. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar ¿qué? Pablo dice en la carta a los romanos: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Porque al final ya no vivo yo. Solo hay dos opciones y usted debe decidir. Yo lo motivo para que escoja lo que escogió el salmista: estar en la casa de Dios. Josué llamó al pueblo, sabe que su partida está cerca y les da una enseñanza interesante. Recuerden que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, que ninguna de sus palabras han fallado. Ahora ya me toca a mí partir. El mundo está delante de ustedes. Ustedes pueden decidir si escogen los dioses del otro lado o los dioses de este lado. Esos de allá, como estos de acá, son ídolos, pero yo ya he escogido lo mejor. Yo y mi casa. Dígalo. Dígalo. Hay dos opciones hoy. Caminas como un verdadero cristiano, crucificas tu carne con tus pasiones y deseos, vives para Dios independientemente del precio que tengas que pagar, de lo que tengas que enfrentar, de lo que tengas que sufrir, de lo que tengas que renunciar, pero vives para Dios y eres salvo. O le das rienda suelta a todos tus deseos y terminarás en el infierno. No olvides, solo hay dos, pero usted es el que decide. Por favor, escucha al Espíritu Santo hoy decir: escoged el bien para que viváis. Necesitamos que los cristianos definan su fe. No se puede claudicar en dos pensamientos. Fue el mensaje del profeta al pueblo, porque querían agradar a Dios y agradar a Baal. Querían ser israelitas y tener derecho a las promesas, pero querían sacrificar sus hijos a los ídolos. Y él les dice: no se puede hacer una mezcla. ¿Son de Baal o son de Jehová? Y es tiempo de una decisión. Y los puso a decidir bajo una premisa: el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Así que si Baal es Dios, debe de probar que es Dios. Y si Jehová es Dios, debe de probar que es Dios. Les doy la gavela, hagan el sacrificio primero ustedes. Y han puesto ellos a hacer su sacrificio y Baal no responde. Baal claudica, Baal está entretenido. Hagan algo más a ver si lo mueven, pero él no hace nada, porque los ídolos no tienen poder. Un ídolo nada es en el mundo. Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así que no hay nada. Pero cuando llegó el tiempo de Elías ofrecer el sacrificio, una oración simple, sencilla y corta, y el fuego ha descendido y ha consumido el holocausto, y el pueblo tuvo que entender que no hay un Dios tan grande como el Dios de Elías. Cuando estés frente a los grandes desafíos en relación a tu salvación, a tu eternidad,
entonces debes de escoger entre dos cosas: amar a Dios o amar al mundo, servir a Dios o servir a Satanás, ir por el camino angosto o ir por el camino ancho. Pero eso depende de su decisión. No olvides, solo hay dos opciones y usted decide. ¿Qué decide hoy? Unos brazos. Libre fui por tu amor, por eso no me cansaré de decir que Jesucristo sirvió.